conflicto armado en Colombia. El conflicto armado en Colombia ha sido uno de los procesos más complejos, con las facetas en las últimas 6 décadas, convirtiéndose en un conflicto interior y duradero en el mundo. La lucha por la tierra, el poder y la desigualdad social ha sido uno de los factores claves del conflicto armado, junto a la violencia política y la polarización ideológica entre los liberales y conservadores. En el siglo XIX y XX se sentaron por completo las bases del conflicto en Colombia. Buenas tardes, nos encontramos en la Defensoría Regional de Ocaña con el doctor Eber Payares, especializado y abogado de Derechos Humanos. ¿Cuál es el rol que cumple la Defensoría del Pueblo con relación a las víctimas del desplazamiento interno y armado en Colombia y en Ocaña? Hola Barley, buenas tardes, muchas gracias por la visita, Gerson, me agrada mucho tenerlos aquí. Para mí es un placer poder tener este tipo de espacios y de conversación con ustedes. Hay una pregunta que es muy importante para nosotros y yo quiero contarles que la Defensoría del Pueblo tiene un mandato constitucional muy preciso y muy marcado, y es en defensa de los derechos humanos de toda la población del país Colombia, en el que vivimos. En relación a las víctimas del conflicto armado, hay alguna serie de normas, de normatividades que ha sacado la legislación colombiana que va precisamente en protección y defensa de estas personas. En Colombia tenemos un poco más de 10 millones de víctimas a raíz del conflicto armado que se viene presentando en este país. Hay una ley que es de alguna manera la que desde hace ya más o menos 12 años, 13 años, viene dándose de trámite, es la ley 1448. Al Ministerio Público, y en este caso a la Defensoría del Pueblo, que compone el Ministerio Público, le han asignado unas funciones muy precisas y muy puntuales en cuanto a la atención y acompañamiento a este tipo de población. Desde el año 2011 en que se promulga esta ley, que es la 1448, la que nosotros normalmente llamamos Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, la Defensoría del Pueblo viene acompañando a esta población, viene recepcionando las declaraciones para que una vez pasen al nivel central de valoración y registro por parte de la unidad de víctimas, sean reconocidas, empiecen a ser reparadas en su integridad, empiecen a ser vistas y reconocidas como tal. Nosotros como Defensoría acompañamos ese proceso, hacemos seguimiento y por supuesto estamos de puertas abiertas a realizar todas las gestiones necesarias para que estas personas que son reconocidas como víctimas de conflicto armado, y cuando hablamos víctimas de conflicto armado hay un gran número de hechos victimizantes en los que se encuentran enmarcados en la ley 1448 y en los cuales el gobierno nacional y demás entidades tienen que realizar lo respectivo para poder atender y poder repararlas en su integridad. Desde su rol como abogado y defensor de los derechos humanos, ¿cómo ha venido mitigando desde su despacho los casos en relación al desplazamiento forzado debido al conflicto armado interno? Nosotros tenemos jurisdicción en una zona que lastimosamente por muchos años ha sido golpeada por el conflicto armado interno. Tenemos 9 municipios que hacen parte de la subregión del Catatumbo y donde pues, ustedes han podido conocer, y sé que son muy estudiosos, y algunos de ustedes tienen familia en estos municipios, pues la presencia de actores armados es muy marcada y es muy presente. A raíz de esta presencia de grupos armados y a raíz también de la operatividad del Estado, del gobierno para combatirlos, se presentan estas situaciones que nosotros llamamos normalmente combates o enfrentamientos. La población, las comunidades quedan inmersas en medio de este conflicto, por decirlo así, o puntualmente con el tema de las confrontaciones o combates, y la única medida o la única opción que tiene la población es realizar un desplazamiento, que en última se vuelve una medida de protección. Las leyes y la legislación ha asignado unas competencias y unas responsabilidades a las entidades y a las autoridades territoriales y también de orden nacional, para que atendamos este tipo de población, para que atendamos a estas personas que están en un grado de vulnerabilidad bastante alto. A la Defensoría del Pueblo le han asignado esa responsabilidad, primero de toma de declaraciones cuando tenemos desplazamientos masivos o desplazamientos individuales. Posteriormente a eso, ahí se activa la ruta de protección.
o la ruta de atención. Posteriormente a eso hay una serie de acciones que tienen que realizarse en conjunto o inclusive individualmente por otras autoridades, y ahí entra entonces a participar las alcaldías municipales, la unidad de víctima de orden nacional, la gobernación o las autoridades de orden departamental, para poder brindar la atención a estas personas. Nosotros también tenemos una misionalidad o unas actividades que son de carácter preventivo. Y cuando hablo de carácter preventivo, lo que busca la Defensoría del Pueblo es evitar que ciertas situaciones o ciertos riesgos donde se van a ver vulneraciones de derechos humanos o violaciones de derechos humanos se puedan consumar y puedan hacer daño a la población. Y hago referencia a una delegada y a un sistema que tenemos nosotros que se llama el sistema de alertas tempranas. ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros en territorio y nosotros en comunicación con las comunidades realizamos un trabajo de monitoreo constante para identificar en dónde están los riesgos de violaciones de derechos humanos. Dentro de ese trabajo podemos advertir o podemos identificar que es posible que se presente alguna situación de desplazamiento, bien masivo o individual. Sacamos algo que nosotros llamamos alerta temprana, y es un documento bastante consolidado, bastante importante, trabajado en el territorio, donde se hace con mucho tiempo y con mucha preparación, y en donde advertimos que es posible que en tal lugar de la subregión del Catatumbo se pueda estar consumando un desplazamiento y que pueda haber una afectación a la población. En ese mismo documento se emiten unas recomendaciones a todas las autoridades con competencia con el objetivo de mitigar o de prevenir o de evitar que ese riesgo se consuma. Si las autoridades realizan las recomendaciones, acatan las recomendaciones, es muy probable que ese riesgo se evite o esa violación de derechos humanos se consuma. Entonces es muy importante nosotros advertimos sobre la situación de riesgo, sobre la situación de una consumación de daño a la población, y lo que buscamos es que las autoridades con competencia realicen las actividades que tengan que hacer para prevenir que se consuma el daño, que se consuma la violación de derechos humanos. Doctor, ¿podría usted indicarle a las víctimas del conflicto armado cuáles son las rutas de atención para garantizar sus derechos? Sí, miren, con respecto a eso, nosotros hemos tratado, por medio de una dirección nacional que se llama Promoción y Divulgación, estar en los territorios y contarle a la población, contarle a las comunidades que en caso de ser víctimas de esta situación, del conflicto armado, a dónde deben de acudir. Y es aquí donde nosotros articulamos con otras entidades, y para nosotros es muy importante la comunicación con las juntas de acción comunal o con líderes sociales o líderes políticos que se presentan en cada comunidad. Hay personas que lastimosamente cuando sufren este daño o son víctimas de esta situación de conflicto armado no saben dónde acudir. Entonces es aquí donde nosotros hemos hecho un gran esfuerzo para decirle a la gente o darle a conocer cuál es la ruta. Inicialmente tenemos, la gente, las comunidades tienen en la mano los líderes, defensores de derechos humanos, la Junta de Acción Comunal. Con ellos podrían tener un primer acercamiento, una primera luz donde deben de llegar. Y la primera opción que tenemos en las comunidades son las autoridades territoriales, las autoridades locales. Hago referencia a las administraciones municipales, las alcaldías, las comisarías de familia, las personerías, que son a su vez también agentes del Ministerio Público y que tienen un papel importante, y es la toma de declaración que les contaba en la primera pregunta, para que desde allí se active la ruta de protección. Eso que ellos hacen, o que nosotros hacemos, que es diligenciar el formulario donde la persona que ha sido víctima nos cuenta qué fue lo que sucedió, tomamos los datos básicos que se necesita, teléfono, nombre, cédula, direcciones, donde van a estar ubicados y demás. Una vez se recepcione ese documento, se solicitan a las autoridades con responsabilidad que empiecen a atender a esa persona víctima. Cuando es un desplazamiento masivo, pues todas las autoridades deben de manera inmediata articular acciones para proteger a esa población desplazada que está. Y si es algún desplazamiento individual, pues inmediatamente nosotros o las personerías toman la declaración, le solicitan al ente territorial que por favor se sirva de manera inmediata brindar atención a esa persona o a esa familia que está en una condición vulnerable y que tiene que ser de manera integral atendida para de alguna manera restablecer esos derechos. Ese formulario que nosotros recibimos y recepcionamos va a una entidad de orden nacional que se llama
Oficina de Evaluación y Registro de la Unidad de Víctimas. Ellos ahí hacen una valoración, deciden por medio de un acto administrativo si lo reconocen o no como víctima, y si lo reconocen pues ya entran a formar parte de la gran número, lastimosamente, de población víctima que tenemos y a ser ya atendidos bajo la ley 1448. Si son negados, hay la posibilidad de algunos recursos y controvertir ese acto administrativo, y nosotros también ofrecemos esa asistencia legal y jurídica para las personas. Pero básicamente se resume lo que pues, me preguntan en esa actuación que tiene la Defensoría del Pueblo. Así es, doctor, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, reiterarles toda la disposición de la Defensoría del Pueblo. Me agrada que estén conversando este tipo de temas en los colegios, que sepan de la situación real de los territorios, de la vulneración grave de derechos humanos que hay en los territorios, de la necesidad de atención y acompañamiento que tienen nuestras comunidades, que tienen estas personas que han sido víctimas del conflicto, y por supuesto nosotros desde la Defensoría del Pueblo ofrecemos toda la oferta institucional que tiene la Defensoría del Pueblo para poder realizar el acompañamiento y se pueda brindar la mejor atención a la población víctima del conflicto armado interno. Muchas gracias. En la década de los 60 surgieron los grupos armados guerrilleros, las FARC y el ELN. Estas guerrillas tenían como orden fijo establecer un gobierno o régimen socialista. Por otro lado, en la década de los 80 surgieron los grupos paramilitares que tenían como interés proteger los intereses de los terratenientes y de los empresarios. A raíz de esto, alrededor de 8 millones de personas fueron desplazadas forzadamente. Para que estas guerrilleras mantenían su financiamiento, hacían el tráfico ilegal de las drogas. Buenas tardes, hoy me encuentro en la Defensoría del Pueblo con la psicóloga Sandra Guerrero y hoy vamos a hacer unas preguntas. Sandra, te queremos preguntar hoy, ¿qué es el conflicto? El conflicto es una pregunta muy amplia, ¿no? Creería yo que te voy a hablar un poco más acerca de sobre qué es la ley de víctimas y cómo se aterriza al tema del conflicto armado. La ley de víctimas se crea con el fin de poder brindar garantías de atención a todas aquellas personas que hayan sufrido algún hecho victimizante con ocasión al conflicto armado interno que se da dentro de nuestro país. Es una ley que es expedida en el año 2011, que aún se encuentra en vigencia, que en este momento está en espera de una aprobación para una reforma, con el fin de que todas las personas que hayan sido afectadas y a las que se le haya violado algún derecho y afectaciones al derecho internacional humanitario con ocasión al conflicto armado, es decir, por la ocurrencia de algún grupo organizado al margen de la ley, de algún miembro de la fuerza pública, pueda ser reparada y tenga unas garantías de dignificación para resarcir el daño que se le ha causado. ¿Cuál es la ruta de atención a las víctimas? Bueno, después de que una persona sufre un hecho victimizante, se puede acercar acá a las instalaciones de la Defensoría o puede acudir a cualquier entidad del Ministerio Público. Lo primero que tienen que hacer es declarar el hecho victimizante para que pueda ser reconocido e incluido en el Registro Único de Víctimas. Es la ruta de venir a hacer una narración en las circunstancias de tiempo, modo y lugar, es decir, cuándo, dónde y cómo ocurrieron los hechos. Después de que declaran, deben esperar un periodo de 3 meses para que la Unidad de Atención y Reparación a las Víctimas tome la decisión y decidan si van a ser reconocidos o no como víctimas del conflicto armado. Cuando ya son reconocidos, pueden acceder a las medidas de asistencia, de atención y de reparación que contempla la ley. Cuando no son incluidos, se le da la oportunidad de poder interponer un recurso de reposición y un subsidio de apelación para garantizar que tengan una oportunidad de ser reconocidos. ¿Usted qué cree que cuál es el rol del trabajo de todo? Bueno, nosotros acá desde la Delegada de Orientación y Asesoría para las Víctimas tenemos un equipo psicojurídico. Está conformado por una psicóloga y por un abogado. En ese caso yo soy la psicóloga. Digamos que mi trabajo está encaminado en poder acompañar a las víctimas, no solo en esos procesos administrativos, sino también poder generar un acompañamiento emocional en el momento en el que lo requieren. Es decir,
esos hechos que ellos sufren generan secuelas emocionales y psicológicas. Por lo tanto, uno puede brindar una atención en la que de alguna forma pueda acompañar para que ese dolor se pueda disminuir un poco en el momento en el que están haciendo una narración de sus hechos y poder garantizar ese acompañamiento y esa recuperación emocional que necesitan después de lo que les sucede. Muchas gracias, Sandra, por su colaboración y su tiempo. Ocaña, en norte de Santander, ha sido especialmente afectada debido a su ubicación estratégica y debido al conflicto por el control territorial. Esto ha impactado gravemente a la población con desplazamientos forzados y violaciones a los derechos humanos. Este municipio también fue escenario de la invasión de grupos paramilitares, especialmente durante las décadas 1996 y 2000. Buenas tardes, nos encontramos en la Santa Cruz con la señora Lina Magret, que nos contará cómo fue su vida antes del desplazamiento. ¿Cómo se encuentra en el día de hoy? Muy bien, buenas tardes. Mi nombre es Lina Magret Bautista. Mi vida antes del desplazamiento. Muy bien, gracias a Dios. Vivía en Villanueva, San Calixto. Allá me crié. Pues sí, tuve una situación difícil por la situación económica, porque mis padres eran muy pobres en ese entonces. Pero a pesar de todo éramos felices, no había violencia cuando éramos niños. Vivíamos muy sabroso en la finca. Después de eso, cuando ya era una adolescente que tenía 15 años, ya comenzó el conflicto armado. Entonces ya salí de ahí para la vereda Castrellón. Ahí fue donde me casé, me organicé, tuve mis hijos, que Castrellón es una vereda que pertenece al municipio de Acari. ¿Sí ve? Entonces, en ese entonces éramos felices. No nos hacía falta nada porque lo teníamos todo. En ese tiempo se cultivaba era lo que era todo lo que hoy compramos: plátano, yuca, maíz, cacao, café. Los jóvenes en ese tiempo, con lo poco que teníamos, éramos muy felices. No estudiamos porque no tuve esa oportunidad, me la negaron porque era muy pobre. El que estudiaba en ese entonces era el que tenía plata, yo no la tenía. Entonces por eso no soy estudiada. Aprendí a leer y a escribir mirando a los niños de los que tenían más. ¿Sí? Entonces así aprendí a leer y a escribir, por eso sé, pero nunca tuve en un colegio. Pero gracias a Dios, feliz. No olvido ese tiempo, no lo olvido. Señora Lina, ¿qué fue para usted lo más difícil durante el desplazamiento? Lo del desplazamiento sí fue duro, muy duro. Para los que no saben qué es el desplazamiento es una situación muy difícil, muy dolorosa. Yo en la guerra del conflicto armado que hay en la zona del Catatumbo, perdí mucha familia, perdí a mi esposo. En ese entonces, a los años de tanto sufrimiento y dolor, me tocó que salir de mi tierra, salir sin nada, con mis hijos, absolutamente sin nada, dejar todo. Eso no es fácil, muy duro, muy difícil. O sea, eso son años que llevo de estar acá y no se me olvida. Después de salir de esa amenaza, al llegar a Ocaña, ¿qué fue lo primero que hizo? Al llegar aquí fue muy difícil, muy duro, porque usted sabe que llegar uno a un pueblo o a una ciudad que uno no conozca, ya este es un pueblo grandecito siempre, y llegar sin tener familia, sin conocer a nadie, con niños, sin saber qué vas a hacer, no es fácil. No traer nada, no tener absolutamente nada, no es fácil. Es muy duro, o sea, es una situación muy difícil que enfrentamos los desplazados. Aquí, en ese entonces, las ONG pues nos echaron una ayudadita, pero
En muchas ocasiones hemos sido discriminados, nos insultan, bregamos para conseguir trabajo en ese entonces porque pensaban que éramos malos, que nos habíamos tocado que salir por malos. Entonces las personas como que le tienen miedo a uno. Uno dejar la tierra de donde uno está bien, donde uno tiene la comida, un techo, y llegar por acá sin techo, sin nada. Imagínense. Con hijos no es fácil. Mis niños en ese entonces, un hijo que tengo que lo mataron hace 9 años, en ese entonces era un joven, le busqué cupo en un colegio que queda al lado del hospital. En ese entonces ahí hacían clases para las personas especiales y para personas normales. Ya busqué un cupo, llevé a mi hijo con bolso y todo, pequeño. Y una profesora me lo echó para afuera. No me lo quiso recibir estando matriculado. Eso me duele hoy, me duele mucho porque me le negaron esa oportunidad a mi hijo. Mi hijo no pudo estudiar por eso. Después a otra hija de las que estudiaban también en la Agustina Ferro, una profesora también me la echó para afuera porque era más grande que los otros alumnos, pero tenían la misma edad. Me la echó para afuera también, no pudo estudiar más. Siempre me han negado esas oportunidades. A nosotros los desplazados nos niegan muchas oportunidades en este país. Y yo sí quisiera que por medio de ustedes como estudiantes, que están estudiando, que se están preparando para ver si hay un país mejor, hablaran todos esos derechos de las personas que en verdadmente lo necesitamos y que ser desplazado que no es fácil. No es fácil. Y quiero que ustedes entiendan. Ser desplazado no es fácil, es un dolor grande. Mire, yo tengo 20 años de vivir acá en Ocaña y son 20 años de los más difíciles que me han tocado. Son muy difíciles, muy difíciles. Nadie tiene idea cuánto sufro, porque perdí a mi esposo, ya estando acá perdí a mi hijo, o sea, son muchas cosas. Yo sufrí violaciones, maltrato, de todo. Entonces, nosotros todos los derechos han sido violados porque tenemos muchos derechos, nosotros sabemos, pero las entidades no hacen nada por nosotros. Ninguna entidad, se lo digo así, ninguna entidad en este país y las leyes menos. Entonces, ya saben qué es ser desplazado, ya saben qué es sufrir el conflicto armado, la guerra que hay en este país. Y yo he sobrevivido porque he aprendido a perdonar. Eso es lo que me tiene de pie. He aprendido a perdonar. Mire, así como usted me miran hoy acá, el perdón sobre todo. Las Autodefensas Unidas de Colombia llevaron a cabo brutales campañas de limpieza social y represión contra cualquier persona o comunidad sospechosa de simpatizar contra las guerrillas. Esta enfrentación desató una violencia que afectó profundamente la vida de los habitantes en Ocaña. También los paramilitares reclutaban a jóvenes para hacerlos parte de ellos. A esto le llamaban las pescas milagrosas, donde les ofrecían promesas de una vida económicamente más estable, aunque unos no corrían con la misma suerte y eran obligados a pertenecer a ella. El conflicto armado en Colombia. Hoy nos encontramos entrevistando a unas niñas. ¿Qué pasa con el conflicto armado, baby? ¿Se te escucha? No. Algo anda mal. Debido a su estrategia. A few moments later. Debido a su qué? Régimen socialista. Por otra parte, Aquí les pregunto, ¿qué hubieran hecho ustedes? Jesús Payares Baene.